Vamos a hablar de los supermercadistas. Ayer hubo una reunión muy importante que organizó el gobierno de Santa Fe junto con la CAME, con la Cámara de Argentina de Supermercados, que, digamos, reunió un montón de pequeños y medianos supermercados, y tuvieron una gran ronda de negocio con el objetivo de ver cómo se amplifican las redes de provisión y ventas, y cómo se generan lazos de comercialización entre ellos en la provincia de Santa Fe. Así que está Matías Smuck, que es el subsecretario de Comercio de la provincia, que fue el que de algún modo llevó adelante esta ronda de negocios ayer en la Belgrano. ¿Cómo andas, Matías? Muy bien, la verdad que... Muy exitoso. Muy exitoso, la verdad que nos sorprendió la respuesta. Evidentemente el sector necesita este tipo de espacios, ¿no? Espacios de encuentro, espacios que le den posibilidades. Ayer hablábamos con algunos productores que han crecido en escala, que arrancaron a lo mejor emprendiendo en una casa, pero que después pudieron habilitar un local, que pudieron hacer una producción un poco más en escala, y nos decían, ¿no? Tener esta posibilidad de encontrarse con 15, 20 compradores, que para ellos es inaccesible hasta en tiempo poder tenerlos todos juntos, fue algo que le generó sin lugar a dudas un rédito muy importante. ¿Y ayer quiénes se encontraron? ¿Los supermercadistas, los dueños, los...? Mira, ayer nos sorprendió eso por cómo se fue ampliando. Teníamos más de 20 rubros representados, desde calzado, lácteo, obviamente sí, alimenticio, que luego es uno de lo que más ve, pero también había servicios logísticos, servicios de software para lo que es el consumo masivo. Teníamos... qué sé yo, desde un alimento que se hace en la provincia, pero también tuvimos visitas de 12 provincias de la República Argentina, de Mendoza, Santiago del Estero, Misiones. Que vienen a ofrecer sus productos a los supermercadistas y a cotejar en términos competitivos, digamos. Ni hablar, y por suerte nosotros en Santa Fe tenemos todo lo que buscamos. Y me contaba fuera del aire, digo, porque ese es el valor que tienen este tipo de encuentros, y además es cuando encontrás alternativas, que había una empresa, no importa el nombre, que había acordado la compra de la vestimenta para sus 700 empleados con una importadora, y terminó cambiándola por una fábrica santafesina. Que estaba a menos de 50 kilómetros, 70 kilómetros de donde tiene su sede. Sí, fue así. La verdad que ese tipo de ejemplos podemos encontrar que es muy importante. Hay muchos. Ayer hablábamos con un productor de Las Parejas que está incursionando en la venta de carne de cordero. Encontró un supermercado santafesino en el que va a distribuir carne de cordero envasado al vacío durante todo el año. Y esas cuestiones de que este productor nos encontramos en Expo Agro y decía, tengo todo armado, no tengo por dónde tener los canales de comercialización, estos espacios te lo dan. Nosotros decimos, más de 300 empresas participaron ayer, de los cuales había 50 compradoras, el resto eran proveedores de lo más diverso. Sí, porque me imagino, puede ser, digamos, alguien que vendía un pallet, que armaba una cámara frigorífica, que vendía vestimenta, que vendía todo lo que tiene que ver con regalos empresariales, pero también lo que es alimenticio, lácteo, que es lo más fuerte, obviamente. Ayer hubo más de 5.300 reuniones mano a mano entre empresas. 5.300. 5.300 reuniones que se fueron agendando, que gracias a CAME y la participación. Cuando decimos gracias a CAME fue porque es el socio que pone todo lo que tiene que ver con la logística del evento. Pero también estuvo FESECO, Centro Comercial de Santa Fe, Unión Industrial, PYME. Para que se entienda, no participaron las grandes, digamos, porque esto es de pequeña y mediana empresa. Esto es pequeña y mediana empresa. Los supermercados que conocemos en la ciudad de Santa Fe, cuando vamos, bueno, esos estaban todos, los de Rosario estaban todos, de Reconquista, de Rafaela, y también vinieron de Entre Ríos, vinieron de Córdoba, que también están interesados en la producción local. Tenemos ejemplos puntuales, miles, porque nos quedamos toda la jornada hablando para ver las impresiones, pudimos hacer una encuesta. O sea, la encuesta nos dio que el 45% de las empresas que fueron encuestadas nos manifestaron que habían cerrado un trato. Bueno. Eso es muy importante, o sea que ahí se dio una economía real, donde se pudieron dar la mano y dijeron, vamos a acercarnos, vamos a poder proveer. Todo esto se da en un contexto nacional e internacional de mucha incertidumbre, casi un terremoto financiero, económico-financiero. Digo, ahí es donde empieza a funcionar la micro, digamos, donde empieza a funcionar las redes estas nucleares cercanas. Es una gran oportunidad para compradores y para vendedores. Tal cual, y así lo vemos. Nosotros cuando lanzamos desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, también, ¿no?, por la directiva del ministro Gustavo Puccini, esto del Acuerdo Santa Fe,
no pensamos en un acuerdo de precios solamente, que funcionó bien, fue una herramienta en su momento. Como el Compre Santafesino y todo eso, son instrumentos, pero lo que buscábamos dentro de Acuerdo Santa Fe, por eso la palabra acuerdo, era que se generen este tipo de espacios. Hicimos en Rosario el año pasado esta misma ronda, la repetimos en Santa Fe, hubo mayor participación y seguramente esto va a ir creciendo porque nos sirve en boca de decir, che, la verdad que la empresa que fue nos sirvió. Había empresas que nos decían, yo no cerré negocio, pero me llevo 7 posibles proveedores que los voy a ir a visitar para ver si por escala y demás pueden resolver. Es imposible pensar en una pyme que está viendo cómo pagar los sueldos, está viendo cómo es la tasa del descubierto, está viendo cómo hacerse cargo del impositivo, salir a buscar en su lógica esa cantidad de empresas, y hoy la tuvieron todas juntas, en una jornada de trabajo que arrancó a las 8 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde. A mí me parece muy, muy valioso esto, y además es esto de rescatar, porque yo arranqué el día pensando en eso y digo, la verdad que todos estamos pensando cómo nos salvamos. Tal cual. Es una sensación, en Argentina es común, pero digamos, es una sensación bastante angustiante. Y digo, ¿de verdad que nos salvamos? Primero si los calmamos, y segundo si miramos alrededor y miramos al que tenemos al lado y cómo nos podemos ayudar. Y de algún modo esto es eso, digamos. Esto es eso, y es algo que siempre lo venimos diciendo, ¿no? Nosotros vemos cómo una medida del gobierno de Estados Unidos termina influenciando, porque obviamente todo eso va a mover la economía a nivel mundial, pero lo que buscamos acá es otra cosa, es el contacto, es el mano a mano, es decir, che, la economía real, esta micro que vos decís, es de cómo yo levanto mi producción para poder sostener o crecer o poder tener empleados. Ayer, de esas 300 empresas, estábamos hablando de mucha gente que depende de ellos, ¿no? Uh-huh. De la cantidad de empleados que hay atrás de esas pymes, la cantidad de gente que indirectamente vive de esas pymes. Si hablamos de que cada empleado, 3 o 4 indirectos, o sea, había muchos dadores de trabajo, y eso es lo que tenemos que generar, las posibilidades de crecimiento que van más allá de las cuestiones. Hoy leemos cualquier noticia y internacionalmente parece que viene un tsunami de frente. el tornado más grande de la historia, pero bueno. Pero nosotros tenemos mucho, y gracias a Dios la provincia... Mira, acá me apunto un amigo que vende pañales, dice, mira, el ecosistema natural de la pyme es el mercado regional, ahí hay que moverse, digamos. Y por ahí lo perdemos de vista. Básicamente porque nadie articula también, ¿no? Que es el valor de lo de ayer. Eso es fundamental y es lo que quisimos hacer desde el Estado provincial. Sí, sentar las bases, unir la gente, potencializarlo. La verdad que lo que se vivió ayer era un murmullo constante de gente haciendo negocios que estaban en las mesas que estaban armados o en un livingcito que estaba al costado. O parados en la puerta encontrándose, pasándose la tarjeta, cambiando los datos. Verá que allá conseguí el cordero, que finalmente es así. Los supermercadistas santafesinos, que han resistido bastante a la llegada de las grandes cadenas, también laburan en conjunto. A veces es riesgoso eso, porque siempre existe la posibilidad de que se acuerde, pero digo, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, en muchos casos empresas familiares. Eso es fundamental, y creo que hay provincias que envidian la ley que nosotros tenemos y que hace más de 20 años el y que algunos quieren violar, que es la ley de grandes... ¿Cómo se llama? La ley de grandes superficies. Bueno, hay un límite, muchachos, hay un límite. Nos pasa, y lo hemos hablado con la gente de la Secretaría de Comercio de Entre Ríos, crucemos el túnel y veamos qué cadena local... Paraná, con lo cual arrasaron con todo. No hay una sola cadena local. Nosotros, gracias a esa ley, y desde la Secretaría somos quien lleva adelante el impulso de la misma, buscamos que se respete. ¿Por qué? A ver, no es que es un favoritismo. Las empresas locales, estas pymes, dan trabajo acá. El otro día hablábamos con gente de Rafaela, nos decía, nosotros hoy tenemos todo un área gerencial en Rafaela. O sea, las gerencias de estas grandes multinacionales no están en la ciudad de Santa Fe, no están en la ciudad de Rafaela, no están en Reconquista, no están en la provincia. Y eso es lo que hace valor, porque generan empleo de calidad en localidades que no lo tendrían. O que el joven emigraría, pero con estas pymes que se desarrollaron, hacen que se pueda crecer. Lo hemos hablado, y vuelvo al ejemplo de la vecina ciudad de Entre Ríos. Nosotros trabajamos esto a nivel región centro, entonces tenemos mucho contacto en esto.
no tener una ley así hizo que vengan 3 o 4 grandes y además Paraná era, a lo mejor vos no te acordás, Paraná era sede de grandes cadenas de supermercados locales, Los Hermanitos. ¿Sí? Digo, era una ciudad que tenía marcas claras. Santa Fe las tiene todavía y, digamos, es gracias a la ley de grandes superficies. Te pregunto, ya para cerrar, si percibiste ayer demasiada angustia por lo que está pasando, porque que hay amenazas de todo tipo. Ayer ya los diarios hablaban de dificultades en las góndolas que en realidad todavía no se dan. ¿Qué clima percibís? Yo sé que no es pero no quiero dejar de preguntártelo. Ayer la verdad fue como una burbuja de todo lo que uno consume, porque sinceramente lo que se vio durante 8, 9, 10 horas de trabajo es eso. Empresas que se iban y decían, no doy más, estuve con 30 personas reunidas, me llevo toda esta lista, no sabía que existía tal proveedor. Ayer fue la diaria, fue abrir el negocio todos los días, que yo siempre digo el comerciante que es un optimista, que todos los días va y abre y espera. Gente mostrando alfajores, mostrando tapas de empanada, digo, la verdad que es genial. Pero sí. Y los lugares donde te vas a encontrar con todos los tipos que compran y a mostrar tu producto. Pues digo, ayer nosotros en la jornada previa tuvimos una charla con un economista. Le digo, más que economista tenés que ser un mago para explicar un poco la situación. Viste, esto decir y un poco la conclusión que él nos daba y que es la conclusión que nos deja este evento es apostarle a la micro, a la economía real, a la compra y venta entre nosotros. Gracias a Dios Santa Fe como provincia tiene todo. O sea, nosotros producimos desde un vino, que vos decís, ¿hay vino en Santa Fe? Sí, hay viñedo en Santa Fe. Sí. Tenemos una gran zona láctea, tenemos campo, tenemos vaca, tenemos todo. Lo que tenemos que hacer es pensar más en el de al lado, y la verdad que estas rondas que venimos haciendo nos demuestran eso. Y hay que empezar a tener gesto con los de al lado. Digo, no hay que aprovecharse de las circunstancias del de al lado, ¿no? Pero nos sorprende eso también, porque nos pasó un caso puntual que fuera de la ronda, porque nosotros seguimos haciendo ese trabajito de hormona de vincular con una empresa local, una emprendedora que tiene acá cerquita su fábrica. También tenía miedo y hoy está en 6 de las 10 sucursales que tiene esa cadena y empezó a comercializar hace 2 meses. Y eso es local, porque esa emprendedora va a crecer y va a tomar mano de obra de la ciudad de Santa Fe. Y está pensando ahora en comprar un equipo más de frío y está pensando en poner una cámara frigorífica, pequeña por las dimensiones, pero tenerlo. Eso gratifica porque realmente es el esfuerzo de todos los días. Gracias por venir, Matías. Ojalá esto se repita, ojalá signifique un salto de calidad. Sobre todo, además, es un punto de encuentro. Es un punto básicamente de encuentro entre los comerciantes y los empresarios santafesinos y los productores. Y es lo que hay que fomentar. Porque la salida está ahí, en la asociación. Nadie se salva solo. Tal cual. Ni ahorrando dólares, se salvan generando un circuito económico que es de algún modo lo que me parece que le está faltando fomentar a la Argentina. Y me parece que, por eso a veces Santa Fe molesta tanto, ¿no? Creo que ese a nivel nacional es el déficit, un real plan productivo que potencie lo nuestro, ¿no? Que dejemos de decir vamos a bajar todo lo necesario para que entren todos los productos de afuera, y si no vamos a facilitarle la vida a quienes producen en el país para que puedan crecer. Me parece que viene por ahí. Gracias. Matías Esmuques, el secretario de Comercio Interior, fue el responsable de lo que... ¿Comercio Interior te habéis dicho? Subsecretario de Comercio Interior. Organizaron ayer del Ministerio de la Producción una ronda de negocios extraordinarias, casi 5.000 reuniones entre productores y compradores. Es una cosa impresionante. La pregunta es siempre, ¿hay salidas? Sí, hay salidas. Hay que tener creatividad, hay que buscar... al lado, cerca, hay que conectar. Es un camino arduo, pero hay que hacerlo y dejar de creer que esto se va a resolver mágicamente especulando con bonos, billetes y criptomonedas.